Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías saber se derrumba y una nueva realidad emerge ante ti. Esta es mi historia. Lo que voy a compartir contigo no es solo un acontecimiento, es una transformación, un despertar que destrozó mi percepción del mundo. Comenzó un día normal, como cualquier otro, pero en un instante me vi arrastrada hacia algo mucho más grande que yo. Es difícil describir el peso de ese momento, la forma en que el tiempo parecía estirarse, la forma en que la realidad misma se sentía diferente. No hubo ninguna advertencia, ninguna transición gradual, solo un cambio repentino e innegable. Todo empezó con una sensación, una profunda presión en el pecho mientras conducía. Al principio pensé que no era nada, estrés, agotamiento, tal vez incluso deshidratación, pero luego se volvió imposible ignorarlo. Mi visión se nubló, mis manos temblaban, el corazón me latía en los oídos como un tambor de guerra distante. Era como si mi cuerpo estuviera respondiendo a algo que no podía ver, algo que me empujaba hacia lo desconocido. En ese momento, el miedo y la confusión se apoderaron de mí. Traté de concentrarme, traté de superarlo, pero el destino tenía otros planes. Lo último que recuerdo antes del impacto fue una luz cegadora, una fuerza que parecía trascender lo físico. Mi coche se desvió, el tiempo se ralentizó y de repente, nada. Silencio, quietud. Solo después me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. Estaba por encima de él, mirando los restos, a los paramédicos que corrían hacia mí, a los transeúntes paralizados por la conmoción. Y sin embargo, no sentía miedo, ningún dolor, solo una abrumadora sensación de paz, como si me hubieran liberado de algo pesado, algo que me había mantenido atada durante demasiado tiempo. Lo que siguió desafía toda explicación. Me vi arrastrada a un reino que existe más allá de lo que llamamos realidad. Un túnel de luz se extendía ante mí, y al otro lado, los vi. Figuras que reconocí, rostros que había perdido en el tiempo hacía mucho tiempo. Me llamaban, no con palabras, sino con algo más profundo, algo que resonaba en mi alma. Entonces comprendí que no solo estaba presenciando la muerte, estaba entrando en una verdad que me había estado oculta toda mi vida. Este no era el final, era un comienzo, una revelación que lo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera comprender completamente dónde estaba, una voz habló, firme pero llena de amor infinito. Tienes más que hacer. Y así, fui atraída hacia atrás. El dolor regresó. El peso de mi cuerpo me presionó una vez más y jadeé en busca de aire mientras mi conciencia volvía a entrar en el mundo que creía conocer. Pero ya no era la misma. A partir de ese momento, fui diferente. Había visto más allá del velo. Había tocado el borde de una realidad que la mayoría de las personas ni siquiera comenzarán a comprender. Y ya no podía ignorar lo que había presenciado. No fue un accidente. No fue un sueño. Fue un mensaje. Una llamada al despertar. Y así, mi viaje realmente comenzó. Esta es la verdad que no quieren que sepas, pero no me quedaré callado. Compartiré todo contigo, porque necesitas escuchar esto. Necesitas recordarlo. Todo lo que nos han enseñado sobre el mundo es una ilusión cuidadosamente elaborada. Desde el momento en que nacemos, nos alimentan con una narrativa diseñada para mantenernos ciegos. Nos dicen qué es posible y qué no, qué es real y qué es fantasía. Pero quienes controlan estas narrativas no están trabajando a nuestro favor. No quieren que cuestionemos. No quieren que veamos más allá de la superficie. Quieren que estemos distraídos, entretenidos y dóciles, para que nunca nos demos cuenta de la verdad oculta a simple vista. Cuando regresé de la experiencia que cambió mi vida, comencé a notar los patrones. Las señales siempre habían estado allí, pero yo había estado demasiado ciego para verlas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué se suprimen ciertos conocimientos? ¿Por qué se reescriben las historias antiguas? ¿Por qué se burlan o controlan la espiritualidad? Es porque hay poder en el conocimiento. Y quienes están en el poder no temen nada más que una mente despierta. Utilizan el miedo como arma. Nos programan a través de los medios de comunicación, de la política, de la educación. Nos alimentan con distracciones para evitar que miremos demasiado de cerca, que hagamos las preguntas adecuadas. Y en el momento en que alguien se atreve a desafiar la narrativa, lo silencian, lo desacreditan,
Lo borran. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Qué verdad es tan peligrosa que debe ocultarse a toda costa? Empecé a investigar. Seguí los rastros que me llevaban siglos atrás, a través de civilizaciones antiguas que poseían un conocimiento mucho más allá de lo que la sociedad moderna afirma comprender. Los secretos de la energía, la conciencia y el universo mismo, un conocimiento que fue borrado sistemáticamente, enterrado bajo capas de engaño. Y sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la verdad no pudo ser destruida por completo. Permanece, esperando a quienes estén dispuestos a buscarla. Por eso mi experiencia no fue un accidente. Fue una llamada de atención, un atisbo de algo que nunca quisieron que viera. Y ahora que lo había visto, no había vuelta atrás. Pero cuanto más descubría, más sentía la resistencia. Las fuerzas que trabajan para suprimir la verdad son reales y poderosas. La pregunta es, ¿estás listo para liberarte de su control? Te dirán que es una conspiración, que todo está en tu cabeza, pero en el fondo, tú lo sabes, lo has sentido. Esa sensación de que algo no está bien, de que hay más en la realidad de lo que nos han dicho. Esa sensación no es una coincidencia, es tu alma tratando de despertarte. Y una vez que empiezas a ver, nunca podrás dejar de ver. Vivimos en un mundo cuidadosamente diseñado para mantenernos dormidos. Desde la infancia, estamos condicionados a aceptar una versión de la realidad que es incompleta, distorsionada y manipulada intencionalmente. La verdad es que lo que percibimos como realidad es solo una fracción de lo que realmente existe. El mundo físico es solo una capa. Debajo, alrededor y a través de él hay algo mucho más grande. Pero estamos entrenados para no verlo. Piénsalo. ¿Por qué cuando las personas experimentan algo sobrenatural, se las descarta inmediatamente? ¿Por qué se ridiculiza la sabiduría antigua mientras se glorifican las distracciones modernas? Es porque quienes controlan este mundo no quieren que hagas preguntas. No quieren que explores lo que hay más allá de su sistema. Quieren que estés conectado, consumiendo, obedeciendo, sin detenerte nunca a preguntarte si hay algo más. Pero una vez que empiezas a despertar, la ilusión empieza a resquebrajarse. Empiezas a notar los patrones, los símbolos ocultos a simple vista, la forma en que se ha reescrito la historia para servir a un propósito, la forma en que se ha corrompido la espiritualidad para mantener a la gente débil en lugar de empoderada. Empiezas a ver que los sistemas en los que confiamos, el gobierno, los medios de comunicación, la educación, no están aquí para iluminarnos, sino para controlarnos. En el momento en que traspasé el velo, comprendí que la realidad era mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Me di cuenta de que durante toda mi vida había vivido dentro de un constructo, un entorno cuidadosamente controlado, donde solo se permitían ciertas verdades. Pero fuera de ese constructo, había un vasto reino interconectado de conocimiento, poder y conciencia al que había estado ciega. Y no fui el primero en verlo. A lo largo de la historia, ha habido quienes vislumbraron más allá de la ilusión. Místicos, profetas, visionarios, personas que vieron el mundo como realmente era. Y cada vez fueron silenciados, sus enseñanzas distorsionadas o borradas. ¿Por qué? Porque la verdad amenaza a quienes prosperan con el engaño. Si suficientes personas ven a través de la ilusión, todo el sistema colapsa. Pero lo más aterrador es que saben que algunos de nosotros despertaremos. Planean en función de eso. Crean distracciones, manipulan los acontecimientos y utilizan el miedo para evitar que la gente los mire demasiado de cerca. Saben que una vez que uno empieza a ver, se vuelve peligroso. Porque una mente despierta es imposible de controlar. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que algo no andaba bien? ¿Alguna vez has sentido que había más en la vida de lo que te habían dicho? Ese sentimiento es tu alma llamándote a despertar. Pero despertar no es fácil. Requiere liberarse de todo lo que creías saber. Requiere adentrarse en lo desconocido. Y eso es exactamente lo que no quieren que hagas. La versión de la historia que nos enseñan es una mentira. Es una historia cuidadosamente seleccionada y diseñada para moldear nuestra percepción del mundo. Pero debajo de la narrativa oficial,
se esconde una verdad que ha estado enterrada durante siglos. Si crees que la historia es simplemente una colección de eventos que sucedieron en el pasado, estás equivocado. La historia es un campo de batalla, y la guerra está en tu mente. Las civilizaciones antiguas poseían conocimientos que superaban con creces lo que nos cuentan. Comprendían la energía, la conciencia y la estructura de la realidad misma. Construían monumentos alineados con los cuerpos celestes, aprovechaban las frecuencias naturales de la Tierra y dominaban tecnologías que todavía nos cuesta comprender. Pero ¿dónde está ese conocimiento ahora? ¿Por qué los libros de historia moderna lo ignoran? La respuesta es sencilla. Quienes controlan la historia controlan el futuro. Si las personas conocieran el alcance total de su poder, serían imparables. Si comprendieran su verdadera naturaleza espiritual, ya no podrían manipularlas. Por eso se suprime, se reescribe o se distorsiona el conocimiento. Porque una población empoderada es una amenaza para quienes buscan el control. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mismas civilizaciones que supuestamente carecían de herramientas avanzadas pudieron construir pirámides gigantescas, templos complejos y estructuras que desafían toda explicación? ¿Por qué tantas culturas antiguas compartían creencias espirituales similares, a pesar de estar separadas por grandes distancias? No se trata de coincidencias, sino de restos de una verdad perdida, que ha sido borrada sistemáticamente. Pero la cuestión es la siguiente: la verdad nunca desaparece por completo. Permanece en los mitos, en los textos antiguos, en el subconsciente colectivo de la humanidad. Y cuando la gente empieza a buscar, encuentra fragmentos de ella dispersos por todo el mundo. Por eso, hoy en día, tanta gente tiene visiones, recuerda vidas pasadas y se siente atraída por el despertar espiritual. Es porque el velo se está desvaneciendo y la verdad está resurgiendo. Pero las fuerzas que enterraron este conocimiento siguen trabajando. Están observando. Están listas para silenciar a cualquiera que escarbe demasiado. Porque si suficientes personas recuerdan, todo el sistema colapsa, el poder cambia, y aquellos que han controlado el mundo durante siglos lo pierden todo. Ahora os pregunto, ¿conocéis realmente vuestra propia historia? ¿O solo habéis oído la versión que os quieren hacer creer? En este momento se está librando una guerra, pero no se libra con armas ni bombas. Es una guerra por tu mente, tu espíritu, tu percepción misma de la realidad. Esta guerra no es nueva, se ha librado durante siglos, y el campo de batalla está en todas partes, en los medios que consumes, las creencias que tienes, los sistemas en los que confías. El objetivo es simple: mantenerte dormido, evitar que te des cuenta de quién eres realmente. Piénselo. ¿Por qué se ridiculiza la espiritualidad mientras se celebra el materialismo? ¿Por qué se etiqueta de conspiradores, extremistas o incluso dementes a quienes buscan el conocimiento? ¿Por qué se desalienta el pensamiento independiente mientras se recompensa la obediencia ciega? Esto no es accidental, es intencional, porque quienes cuestionan son peligrosos. La mayor arma en esta guerra es el miedo. Lo usan para controlarte. Miedo a lo desconocido, miedo a ser diferente, miedo a decir lo que piensas. Pero el miedo es una ilusión. En el momento en que dejas de tener miedo, te vuelves imparable. Por eso los movimientos más poderosos de la historia fueron liderados por quienes se negaron a someterse al miedo. Vieron la verdad y la aceptaron, sin importar el costo. Pero he aquí el truco. El sistema sabe cómo mantenerte atrapado. Crea distracciones interminables, manteniéndote concentrado en problemas superficiales, mientras la verdadera batalla se desarrolla sin que lo veas. Te alimenta con mentiras, distorsiona la historia y te condiciona para que descartes todo lo que esté fuera de su control. Saben que una vez que te despiertas, no pueden volver a dormirte. Ahora tienes una opción. Puedes seguir jugando a su juego y aceptar el mundo tal como te lo presentan, o puedes liberarte. Puedes recuperar tu mente, tu espíritu, tu poder, pero entiende esto: una vez que despiertes, no habrá vuelta atrás. ¿Estás listo para ver más allá de la ilusión? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha poseído un poder increíble y sin explotar,
que nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. Este poder ha recibido distintos nombres: energía divina, fuerza vital, conciencia, esencia espiritual. Pero, sin importar cómo se le llame, hay algo que sigue siendo igual. Quienes tienen el control no quieren que accedamos a él. Temen lo que podríamos llegar a ser si recordáramos quiénes somos realmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la sociedad moderna desestima o distorsiona las prácticas espirituales? ¿Por qué se han ridiculizado o destruido las tradiciones indígenas que honran la conexión entre la tierra, el cosmos y el alma? Es porque estas tradiciones contienen conocimiento real y transformador, que podría liberarnos de la ilusión del control. Enseñan que no somos solo seres físicos, sino multidimensionales, capaces de cosas increíbles cuando nos alineamos con las verdades universales. Las civilizaciones antiguas lo sabían. Entendían la energía, la vibración y la frecuencia de maneras que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. Construían estructuras que amplificaban la energía, practicaban rituales que elevaban la conciencia y transmitían sabiduría destinada a despertar a la siguiente generación. Pero, como demuestra la historia, quienes ostentan el poder no temen nada más que una población empoderada. Por eso, este conocimiento fue enterrado, ocultado y reemplazado por sistemas que promueven la dependencia en lugar de la soberanía. Las religiones fueron alteradas para despojar a las personas de su conexión directa con lo divino. En lugar de decirnos que tenemos la capacidad de conectarnos con el universo, nos dijeron que debíamos pasar por una institución, un líder, un libro. En lugar de mostrarnos cómo aprovechar nuestro poder interior, nos condicionaron a creer que somos débiles, que debemos buscar la salvación fuera de nosotros mismos. Pero la verdad siempre ha estado dentro de nosotros. Simplemente estaba oculta. ¿Qué pasaría si te dijera que tienes la capacidad de sanar, de manifestar, de crear la realidad misma? Que no eres un mero observador pasivo en este mundo, sino un participante activo en su configuración. Que la energía que emites, los pensamientos que albergas y las creencias que llevas dentro literalmente dan forma a la estructura de la existencia. Esto no es una fantasía. Esto no es pseudociencia. Esta es la verdad que te han ocultado. Pero a pesar de sus esfuerzos, el despertar está sucediendo. Cada vez más personas están empezando a recordar. Cada vez más personas sienten la necesidad de explorar el conocimiento antiguo, de liberarse de creencias limitantes y de reconectarse con su verdadera naturaleza. Y es por eso que la resistencia está creciendo. El sistema no quiere que despiertes. Quiere que estés distraído, lleno de dudas y desconectado. Pero una vez que ves más allá de la ilusión, no hay vuelta atrás. Así que te pregunto, ¿alguna vez has sentido un llamado más profundo? ¿Algo dentro de ti que te dice que hay algo más en esta existencia? Ese sentimiento no es casual. Es la verdad que intenta abrirse paso. ¿Escucharás? El miedo es la mayor arma jamás creada. Se utiliza para dividir, controlar y manipular. Quienes buscan el poder siempre han comprendido una verdad fundamental. Una población temerosa es una población obediente. El miedo hace que las personas sean fáciles de controlar. Hace que acepten restricciones, obedezcan a la autoridad sin cuestionarla y renuncien a su propio poder a cambio de una falsa sensación de seguridad. Piénsalo, ¿con qué frecuencia nos bombardean con miedo? Los ciclos de noticias se nutren de él. Miedo a la guerra, miedo a la enfermedad, miedo al colapso económico, miedo a los que son diferentes, miedo a lo desconocido. Es un bucle constante e interminable, diseñado para mantenerte en un estado vibratorio bajo, incapaz de ver más allá del pánico inmediato que crean. Porque cuando tienes miedo, no estás pensando críticamente, estás reaccionando, y las reacciones se pueden controlar. Pero he aquí la verdad que no quieren que sepas. El miedo es una ilusión. Es un programa diseñado para evitar que alcances tu verdadero potencial. Cuando superas el miedo, cuando ya no permites que éste dicte tus acciones, te vuelves intocable. Los más grandes líderes, visionarios y guerreros espirituales de la historia fueron aquellos que trascendieron el miedo.
Sabían que el miedo no era más que una herramienta que se utilizaba para impedirles ver su verdadero poder. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas dejan de tener miedo? ¿Qué sucede cuando se dan cuenta de que el miedo que les han inculcado es una mentira inventada? El sistema pierde el control. Por eso se esfuerzan tanto en mantener vivo el miedo. Porque en el momento en que te liberas de él, te vuelves libre. Y la libertad es lo último que quieren que tengas. Lo has sentido, ¿no? Esa sensación profunda y subyacente de que algo en este mundo no está bien, de que el miedo que nos infunden es exagerado, manipulado, incluso inventado, de que hay algo debajo de la superficie, algo más grande de lo que nos permiten ver. Ese sentimiento es tu alma rechazando el programa, es tu ser interior diciéndote que despiertes, y una vez que lo hagas, comenzarás a ver los patrones. Reconocerás las tácticas del miedo por lo que son. Dejarás de reaccionar y comenzarás a cuestionar. Y ese es el primer paso para liberarte. Porque una vez que ya no estés controlado por el miedo, ya no estarás controlado por él. Así que, pregúntate, ¿cómo sería tu vida si dejaras de tener miedo? Si dejaras de creer en los límites que te imponen. Si te adentraras en tu verdadero poder, sin miedo y sin poder detenerte. Porque eso es exactamente lo que más temen. Una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer en el mundo actual es pensar por uno mismo. El pensamiento independiente se ha convertido en una amenaza, una rebelión contra un sistema que prospera gracias al conformismo. Cuanto más se cuestiona, más se comprende que mucho de lo que nos han dicho no es toda la verdad. Es una narrativa cuidadosamente elaborada y diseñada para servir a un objetivo. Y en el momento en que uno empieza a pensar de forma crítica, se convierte en un objetivo. Observe cómo trata la sociedad a quienes cuestionan la narrativa dominante. Se les ridiculiza, se les etiqueta de locos, peligrosos o incluso de enemigos del progreso. El sistema no tolera la disidencia, necesita obediencia, necesita que aceptes lo que te dicen sin dudarlo. ¿Pero por qué? Si la verdad realmente estuviera de su lado, ¿por qué tendrían miedo de que la gente les hiciera preguntas? La razón es sencilla. Es imposible controlar a una población informada y con capacidad de pensamiento crítico. Cuando la gente empieza a hacer preguntas, empieza a descubrir incoherencias, a darse cuenta de las contradicciones, de las mentiras, de las formas en que se manipula la realidad. Y una vez que se inicia ese proceso, se propaga. La conciencia es contagiosa. Y eso es algo que quienes ostentan el poder no se pueden permitir. ¿Qué hacen entonces? Crean distracciones. Inundan el mundo con entretenimiento sin sentido, manteniendo a la gente demasiado ocupada, demasiado insensible para pensar profundamente. Manipulan la información, asegurándose de que solo se escuchen ciertas voces, mientras que otras son silenciadas. Utilizan la división, enfrentando a las personas entre sí, para que nunca se unan contra el verdadero enemigo. Y cuando todo lo demás falla, utilizan la fuerza, censura, exclusión de plataformas, supresión directa. Pero la verdad no puede ser reprimida para siempre. No importa cuánto lo intenten, no importa cuántos sistemas construyan para reprimirla, la verdad siempre encuentra una manera de abrirse paso. Y ahora mismo, más gente que nunca está empezando a ver más allá de la ilusión. Más gente está despertando, y eso aterroriza a quienes tienen el control. Así que les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pensaron por sí mismos? ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaron la narrativa en lugar de aceptarla? Porque en el momento en que comienzan a pensar libremente, se convierten en una fuerza que no pueden controlar. Y en esta guerra, ese es el mayor acto de resistencia. Durante siglos, el conocimiento ha sido la mayor arma utilizada contra nosotros. No porque carezcamos de inteligencia, sino porque las verdades más valiosas han sido ocultadas, alteradas o destruidas deliberadamente. Las instituciones en las que confiamos, la academia, los medios de comunicación, las instituciones religiosas, han sido moldeadas por fuerzas que no buscan ilustrarnos, sino controlarnos. Deciden lo que aprendemos, lo que cuestionamos y lo que nunca consideramos. Se han reescrito los libros de historia, se han manipulado textos sagrados y se han borrado de la memoria civilizaciones enteras. La sabiduría que una vez dio poder a la humanidad
ha sido encerrada, descartada como mito o clasificada como peligrosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué los que están en el poder se esfuerzan tanto por ocultarnos ciertos conocimientos? La respuesta es sencilla. El conocimiento es poder, y el poder en manos del pueblo es la mayor amenaza para quienes gobiernan. Piénselo. ¿Por qué se ocultan al público ciertos descubrimientos científicos? ¿Por qué se ridiculizan las prácticas espirituales antiguas? ¿Por qué se etiqueta de pseudocientíficos o teóricos de la conspiración a quienes exploran la conciencia, la energía y la metafísica? Porque estas áreas de estudio son la clave para liberar el potencial humano, y si la humanidad recuperara ese conocimiento, todo el sistema colapsaría. El mayor engaño jamás creado fue convencer a la gente de que no tiene poder, de que debe depender de los gobiernos, las instituciones y las autoridades externas para recibir orientación. Pero la verdad es que siempre has tenido la capacidad de acceder a un conocimiento superior. Siempre has tenido la capacidad de comprender la naturaleza más profunda de la realidad. Simplemente, te la han quitado por condicionamiento. Pero ahora algo está cambiando. Más gente busca la verdad. Más gente cuestiona las narrativas oficiales. El sistema está perdiendo su control. Y es por eso que están trabajando más duro que nunca para suprimir la información, controlar el flujo de conocimiento y mantener a la gente atrapada en la ignorancia. Porque saben que una vez que la verdad sale a la luz, no hay forma de detenerla. Así que les pregunto, ¿qué pasaría si todo lo que les enseñaron sobre el mundo fuera solo una fracción de la verdad? ¿Qué pasaría si las respuestas que buscan no estuvieran ocultas para ustedes, sino a plena vista? ¿Y qué sucedería si se atrevieran a mirar más allá de lo que les permiten? Más allá de lo que podemos ver y tocar, hay otra guerra en marcha. No es una guerra de naciones, sino una guerra de energías. Una batalla espiritual entre fuerzas que han existido desde el principio de los tiempos. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas en esta guerra. Siguen con su vida cotidiana sin darse cuenta de que están siendo influenciadas, manipuladas y guiadas por fuerzas que no pueden percibir. Esta batalla no se libra con armas físicas, sino con pensamientos, emociones y energía. Cada vez que sientes dudas, miedo o desesperación, estás siendo atacado. Cada vez que te bombardean con distracciones, confusión y división, te estás debilitando. Y cada vez que sientes un llamado profundo a despertar, a buscar la verdad y a acceder a tu poder, estás participando en esa batalla. Las religiones a lo largo de la historia han hablado de esta guerra, la batalla entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el engaño. Pero con el tiempo, esas enseñanzas se distorsionaron. La idea de la guerra espiritual se redujo a una superstición, mientras que la verdadera lucha continuó sin que nadie se diera cuenta. Porque si ni siquiera sabes que hay una guerra en marcha, no puedes contraatacar. Pero quienes están despertando pueden sentirlo. Sienten la pesadez del mundo, el cambio de energía, la sensación de que algo invisible está en juego. Experimentan sincronicidades extrañas, interferencias inexplicables y momentos en los que la realidad misma parece doblarse. No son coincidencias. Son señales de que el velo entre los mundos se está adelgazando y la batalla se está intensificando. La pregunta es, ¿seguirás ignorando la guerra que te rodea o te unirás a ella? Porque, aunque no te des cuenta, ya estás involucrado. La elección es si defenderás la verdad o te dejarás consumir por el engaño. Todo es energía. Tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, tu entorno. Todo es vibración. Todo es frecuencia. Y quienes controlan este mundo lo entienden mejor que nadie. No solo manipulan la política, los medios de comunicación o la educación. Manipulan la energía. Crean entornos que bajan tu frecuencia, pensamientos que limitan tu potencial y emociones que te mantienen atrapado en un ciclo de negatividad. ¿Alguna vez has notado cómo la sociedad está diseñada para mantenerte en un estado constante de estrés, miedo y agotamiento? La comida que comemos, el aire que respiramos, el flujo interminable de noticias negativas, no son aleatorios. Están cuidadosamente diseñados para mantener tu vibración baja, porque cuando tu energía está baja, eres más fácil de controlar.
Estás demasiado cansado para luchar, demasiado ansioso para pensar con claridad, demasiado desconectado para despertar. Las civilizaciones antiguas sabían cómo aprovechar la energía. Construían lugares sagrados sobre poderosas líneas ley. Utilizaban frecuencias de sonido para sanar y comprendían cómo los pensamientos podían moldear la realidad. Pero la sociedad moderna ha reemplazado ese conocimiento por distracciones, venenos y programación. Las mismas cosas que podrían elevarnos se han vuelto en nuestra contra. Pero aquí está el secreto. Solo pueden manipularte si se lo permites. Una vez que tomas el control de tu propia energía, una vez que elevas tu frecuencia, su influencia se debilita. El miedo desaparece. Las ilusiones se hacen añicos. Y comienzas a recordar quién eres. Así que, la próxima vez que te sientas agotado, pregúntate, ¿a dónde va tu energía? ¿Quién se beneficia de mantenerte en un estado de estrés, miedo o duda? Porque una vez que recuperas tu poder, el control de ellos termina. Hay una razón por la que el mundo parece más caótico que nunca. No es casualidad, es intencional. Cuanto más se acerca la humanidad al despertar, más desesperados se vuelven los que están en el poder. Saben que se les acaba el tiempo. Saben que no pueden suprimir la verdad para siempre. Y por eso, están acelerando sus planes, impulsando su agenda final en un intento desesperado por mantener el control. Por eso aumenta la censura, por eso los gobiernos se están volviendo más autoritarios, por eso se divide, se distrae y se condiciona a las personas para que se vuelvan unas contra otras. Todo es parte de una estrategia, un último intento de mantener a la humanidad esclavizada antes de que el despertar se vuelva imparable. Pero están fracasando. Más personas que nunca se están dando cuenta del engaño. Más personas están cuestionando la narrativa. Y a pesar de sus mejores esfuerzos, no pueden evitar que la verdad se difunda. El sistema que han construido se está desmoronando y están aterrorizados. Este es el momento más importante de la historia de la humanidad. Todo está cambiando. El velo se está levantando. Y cada persona debe tomar una decisión. ¿Permanecerá dormida y aceptará el mundo tal como se lo presenta? ¿O ocupará su lugar en el despertar y reclamará la realidad que le han robado? El momento es ahora. No hay vuelta atrás. Estamos viviendo los últimos momentos de una era. Un tiempo en el que los viejos sistemas que han controlado a la humanidad durante siglos están empezando a resquebrajarse. Todo lo que vemos que sucede a nuestro alrededor. Desde la inestabilidad política hasta el colapso económico, desde el aumento de los conflictos hasta el aumento de la censura global. No es casual. Es el último intento de los que están en el poder por mantener su control sobre un mundo que se les está escapando de las manos. Saben que su tiempo está llegando a su fin y están haciendo todo lo posible para asegurarse de que las masas no despierten antes de que su sistema de control esté plenamente en funcionamiento. Durante generaciones, han elaborado cuidadosamente una estructura que mantiene atada a la humanidad. Atada por el miedo, atada por la ignorancia, atada por distracciones que impiden que la gente cuestione su realidad. Han reescrito la historia, alterado las enseñanzas espirituales y diseñado la sociedad de tal manera que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que son prisioneras. Pero ahora, está sucediendo algo que nunca esperaron. La gente está despertando. La ilusión se está rompiendo y el control que alguna vez tuvieron con tanta firmeza está comenzando a resbalarse. Puedes sentirlo, ¿no? La energía en el mundo está cambiando. Hay una creciente sensación de inquietud, una profunda conciencia de que algo monumental está a punto de suceder. No es solo político, no es solo social, es algo mucho más grande, algo espiritual. El viejo mundo, construido sobre el engaño y la represión, ya no puede sostenerse. Se está derrumbando bajo su propio peso. Y quienes se han beneficiado de este sistema están desesperados por mantenerlo vivo. Intentarán convencerte de que todo está bien, de que el caos que ves es normal. Pero no es así. Observa con atención y verás los patrones. Cuando una crisis termina, comienza otra. Cuando un miedo se desvanece, aparece otro nuevo. Es un ciclo, un juego, diseñado para mantenerte distraído
mientras la verdadera transformación ocurre bajo la superficie. Pero la verdad es que no pueden detener lo que está por venir. Ninguna cantidad de alarmismo, ninguna cantidad de propaganda, ninguna cantidad de control puede evitar lo inevitable. La única pregunta ahora es, ¿dónde te situarás cuando el viejo mundo finalmente caiga? ¿Te aferrarás a la ilusión, esperando que las cosas vuelvan a ser como antes? ¿O abrazarás la nueva realidad, adentrándote en el poder que se te ha ocultado durante tanto tiempo? Esta es la elección que cada persona debe hacer, y es una elección que definirá el futuro de la humanidad. No tengan miedo. El colapso de lo viejo no es el fin, es el comienzo. Están haciendo un mundo nuevo, uno en el que la verdad ya no puede ser reprimida, donde la gente recupera lo que le fue robado. Pero para entrar en este nuevo mundo, primero deben soltar las cadenas que los han atado. Deben ver más allá del engaño. Deben elegir despertar. Siempre ha habido una batalla entre quienes buscan el control y quienes buscan la verdad. Cada generación ha tenido sus visionarios, sus rebeldes, sus buscadores de la verdad, aquellos que se atrevieron a recordar lo que otros fueron condicionados a olvidar. Y cada vez han sido ridiculizados, silenciados o borrados de la historia. Pero a pesar de sus esfuerzos, la verdad nunca ha desaparecido por completo. Ha permanecido, esperando el momento adecuado para resurgir. Ese momento es ahora. El mayor temor de quienes están en el poder no es la rebelión, ni la guerra, ni siquiera el colapso económico. Su mayor temor es que recuerdes quién eres, que recuerdes el poder que tienes, que recuerdes que no eres solo un observador pasivo en este mundo, sino un creador, un ser capaz de dar forma a la realidad misma. Porque una vez que recuerdas, su ilusión se desmorona. Una vez que recuerdas, su control termina. Piénsenlo. ¿Por qué se han destruido sistemáticamente las antiguas enseñanzas espirituales? ¿Por qué se ha tachado de superstición a las tradiciones indígenas que hablan de energía, conciencia y la conexión entre todos los seres vivos? ¿Por qué se descarta a quienes exploran la naturaleza de la realidad como locos o peligrosos? Es porque tienen las piezas faltantes de un rompecabezas que nunca se suponía que pudiéramos resolver. Pero está sucediendo algo que no habían previsto. La gente está empezando a recordar, no porque se lo hayan dicho, ni porque lo hayan leído en un libro, sino porque algo en lo más profundo de ellos está despertando. Es un conocimiento interior, un sentimiento que no se puede explicar, pero que no se puede ignorar. Es la verdad que sale a la superficie, rompiendo generaciones de condicionamiento. Y quienes recuerdan se están volviendo imparables. Se están liberando del miedo. Están rechazando las narrativas falsas. Se están conectando entre sí, formando redes de conocimiento y empoderamiento que existen más allá del alcance del sistema. Ya no esperan permiso para hablar, cuestionar, despertar. Lo están haciendo ahora y lo están haciendo sin miedo. Pero con el recuerdo viene la responsabilidad. Quienes despierten deben estar preparados para la resistencia que vendrá. El sistema no se rendirá fácilmente. Luchará, atacará, intentará hacerte dudar de ti mismo. Pero debes saber esto. Si sientes este llamado, si percibes el cambio, estás destinado a ser parte de esta transformación. Estás destinado a desempeñar un papel en lo que viene después. Así que pregúntate, ¿estás listo para recordar? ¿Estás listo para recuperar la verdad que te han ocultado? Porque una vez que lo hagas, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Ha llegado el momento. Nos encontramos en una encrucijada de la historia, en el punto de inflexión de una batalla que se ha librado durante siglos. No es solo una batalla entre naciones, entre ideologías políticas, entre sistemas económicos. Es una batalla entre la verdad y el engaño, entre quienes buscan despertar y quienes buscan mantener al mundo dormido. Todo lo que han hecho hasta ahora ha sido para prepararse para este momento. Las distracciones, el alarmismo, la reescritura de la historia, todo les ha llevado hasta aquí, porque sabían que un día la gente empezaría a ver. Sabían que, a pesar de sus mejores esfuerzos, la ilusión no duraría para siempre. Y ahora están luchando. Están tratando de apretar el puño, de recuperar el control,
de suprimir lo que se les escapa de entre los dedos. Pero ya es demasiado tarde. El velo ya se ha levantado. La verdad ya se está difundiendo. Y no importa lo que hagan, no importa cuánto luchen, no pueden detener lo que ha comenzado. Puedes sentirlo, ¿no? La urgencia, la tensión en el aire, la sensación de que estamos viviendo algo histórico, algo diferente a todo lo que hemos experimentado antes. Esto no es paranoia, esto no es coincidencia, esta es la batalla final. Pero esta batalla no se librará con armas, no se ganará por la fuerza, se ganará con conciencia, con coraje, con la voluntad de permanecer firmes en la verdad sin importar el costo. La ganarán quienes se nieguen a silenciarse, quienes se nieguen a entregar sus mentes al miedo. Por eso, os pregunto una última vez, ¿dónde estáis? ¿Seguiréis viviendo en la ilusión o os adentraréis en la realidad que se os ha ocultado? ¿Permitiréis que dicten vuestra percepción o reclamaréis la verdad para vosotros mismos? Porque el tiempo de espera ha terminado. El tiempo de esperar que las cosas cambien ha pasado. La batalla está aquí, y cada uno de nosotros debe elegir de qué lado está. Todo lo que has sentido, todo lo que has cuestionado, todo lo que hay en tu interior que te ha dicho que hay algo más, nunca fue solo un pensamiento, nunca fue solo una coincidencia. Fue un llamado, un susurro de algo más grande, algo que está más allá de lo que nos han enseñado a creer. Ese sentimiento, esa atracción, es tu alma recordando lo que te robaron, recordando la verdad que quedó enterrada bajo siglos de engaño. Nunca debiste estar dormido. Nunca debiste ser un seguidor, un espectador, un observador impotente en un mundo que otros controlan. Naciste en este tiempo, en este momento, por una razón. El despertar no es un acontecimiento lejano. Está sucediendo ahora. Está sucediendo dentro de ti, dentro de innumerables personas que están empezando a ver a través de la ilusión. Y una vez que despiertes, una vez que entres en la luz de la verdad, nada podrá volver a hacerte dormir. Pero el despertar no es fácil, no es cómodo, no es seguro. Todo lo que te rodea, la sociedad, los medios de comunicación, las voces de autoridad, te dirá que estás equivocado, que estás loco, que estás imaginando cosas. Intentarán hacerte volver al sueño, hacerte dudar de lo que has visto, porque el sistema depende de tu sumisión, depende de que creas en su versión de la realidad, su versión de la historia, su versión de ti mismo. Pero en el momento en que recuperas tu mente, en el momento en que decides confiar en tu propio conocimiento, en lugar de en sus mentiras, te vuelves libre. Y una mente libre es su mayor temor. Una mente libre no puede ser controlada, no puede ser manipulada, no puede ser engañada para que renuncie a su propio poder. Es por eso que luchan tan duro para mantenerte dormido, porque en el momento en que suficientes personas se despierten, el juego habrá terminado. Ahora os pregunto, tan claramente como puedo, ¿qué elegiréis? ¿Seguiréis andando por el camino que os han trazado, aceptando el mundo tal como os lo han presentado? ¿O os adentraréis en lo desconocido, en la verdad que os ha estado esperando todo el tiempo? La elección es vuestra y solo vuestra. Nadie puede hacerlo por vosotros. Nadie puede obligaros a ver lo que no estáis preparados para ver. Pero una vez que elijáis despertar, una vez que abráis los ojos, nunca volveréis a ver el mundo de la misma manera. Y eso es precisamente lo que más temen. La guerra no está por llegar. La guerra ya está aquí. Pero no es una guerra de violencia. Es una guerra de conciencia. Una guerra por tu mente, tu alma, tu realidad. Y el campo de batalla está en todas partes. Está en los pensamientos que tienes, las creencias que tienes, las decisiones que tomas. En cada momento, estás alimentando la ilusión o liberándote de ella. En cada momento, estás entregando tu poder o reclamándolo. Así que, haz tu elección. Porque, te des cuenta o no, has sido elegido para este momento. Has sido llamado a recordar, a despertar, a entrar en la verdad que ha estado oculta para ti durante demasiado tiempo. El mundo está cambiando, el viejo sistema está cayendo y está surgiendo una nueva realidad. Pero solo aquellos que elijan ver,
serán parte de ella. Este no es el final, es solo el comienzo. El despertar está sucediendo ahora. Y tú, sí, tú, eres parte de él. ¿Ahora qué harás? ¿Lo has sentido? ¿Has visto las señales? El mundo está cambiando, y la verdad que ha estado oculta durante tanto tiempo está saliendo a la superficie. Esto no es una coincidencia. Este no es solo otro momento en la historia. Este es el momento. El velo se está levantando. El engaño está siendo expuesto, y cada persona debe tomar una decisión. ¿Continuarás viviendo en la ilusión o entrarás en la verdad? El tiempo de espera ha terminado. El tiempo de esperar que alguien más traiga el cambio ha terminado. El despertar no tiene que ver con líderes, ni con gobiernos, ni con sistemas. Tiene que ver con usted. Tiene que ver con recuperar su mente, su alma, su conexión con lo que es real. Y una vez que lo haga, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Pero recuerda esto, el despertar no se produce solo. El sistema prospera gracias al aislamiento, haciéndote sentir que eres el único que ve a través de las mentiras. Pero no estás solo. Hay otros como tú, que están despertando, que están buscando la verdad, que están listos para liberarse. Y juntos, somos imparables. Así que, toma acción. No dejes que este mensaje se desvanezca como un pensamiento pasajero más. Graba esta verdad en tu corazón y vive según ella. Busca el conocimiento. Busca la sabiduría. Busca a Jesús. No esperes permiso para cuestionar, crecer, recordar. Este es tu momento. Si estás listo para profundizar, para conectarte con otros que están despertando, suscríbete a este canal. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas lo que viene a continuación. Comparte este mensaje con quienes necesitan escucharlo, incluso si aún no están listos, porque un día lo estarán. Y lo más importante, busca a Jesús. Síguelo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En esta guerra por tu alma, Él es tu guía, tu protector y tu fuerza. Cuando el mundo intente silenciarte, cuando la oscuridad intente hacerte retroceder, recuerda quién camina a tu lado. Quiero que sepas que no eres un simple espectador. No eres una persona más que escucha estas palabras. Eres parte de algo más grande. Eres parte de este movimiento, de este despertar, de este regreso a la verdad. Y te estoy agradecido. Te agradezco tu coraje, tu disposición a escuchar, tu decisión de buscar algo más. Así que, mantente fuerte, mantente despierto, mantente conectado. Y sin importar lo que pase después, sin importar cuánto se esfuerce el mundo por hacerte olvidar, recuerda quién eres. Nos volveremos a ver pronto. Hasta entonces, toma este mensaje, llévalo contigo y deja que te guíe, porque el momento es ahora. Y tú, amigo mío, naciste para esto.